Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener aquí en los micrófonos a Mariano Gómez Aranda, que es el presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos de España. ¿Qué tal, Mariano? Hola, buenas tardes, Jorge. Como siempre, un placer estar en tu programa y, bueno, responder a las preguntas que me hagas. Sí. Bueno, hemos dicho el presidente, pero te queda poco, ¿no? Porque una de las cosas que va a pasar durante este próximo simposio, creo que hay elecciones internas en esta asociación, ¿no? Efectivamente, sí, ya me quedan unos días nada más. Pero bueno, han sido 8 años de, bueno, de mucha actividad muy intensa. Hemos hecho cosas, yo creo que bastante importantes, ¿no? Hemos creado una nueva página web, una lista de distribución donde difundimos todas las noticias de las actividades de la asociación, las actividades que organizan nuestros asociados y bueno, pues creo que esto ha dado un poco más de dinamismo a la asociación, pero bueno, pues nada, ya es momento de terminar y de pasar el testigo a otros que seguro que lo harán muchísimo mejor, vamos, estoy convencido, sí. ¿Cuántos asociados más o menos tenéis hoy en día? Bueno, es que tenemos dos tipos de asociados, porque por una parte tenemos socios de pago, o sea, los asociados propiamente dicho, esos estamos hablando de unos 100 aproximadamente, pero luego hay gente que no es asociada, que no paga las cuotas y obviamente no tienen derecho pues, a participar en las asambleas, pero que están interesados en recibir información pues, de la asociación, de nuestras actividades, digamos, un poco son amigos de la asociación, y esto estaríamos hablando en total unos 150, 160 o así, ¿no? A quienes llega la información de nuestras actividades y de la difusión de nuestros mensajes. Claro que son mensajes y notas de interés que en otros países pues están mucho más parceladas, porque aquí estamos agrupando a los que abarcan desde historias muy lejanas en el tiempo hasta prácticamente la actualidad, por ejemplo, los traductores de hebreo actual, Exacto, exacto, asuntos que tienen exacto. que ver con el judaísmo desde el punto de vista religioso hasta otros puntos de vista muy distintos, ¿no? Es decir, aquí están todos los que son prácticamente en España. Efectivamente, sí, sí, tenemos gente pues desde que se dedica a la Biblia, al hebreo más antiguo, en comparación con las lenguas semíticas, digamos, los estadios más antiguos de la historia del pueblo de Israel, hasta el Israel actual, por supuesto, como quienes traducen al hebreo, las obras de autores modernos y que se dedican a la literatura hebrea moderna, y ahí entran toda una grandísima variedad desde los que nos dedicamos al judaísmo medieval, al mundo sefardí, historia de los judíos, literatura, lengua, en fin, el judaísmo en su mayor variedad. Sí, la verdad que me resulta incluso un poco sorprendente que, dado el peso específico que ha tenido España dentro del judaísmo y el judaísmo dentro de España, que cubriendo todas estas áreas de interés solo tengamos algún par de cientos de personas, ¿no? Porque a veces la impresión que nos da, y debe ser de que vosotros trabajáis mucho, es que sois muchos más. O sea, porque el tema del judaísmo, por ejemplo, si uno simplemente mira en la prensa diariamente, tiene una presencia muy notable prácticamente día a día y a veces en la actualidad, a veces en cuestiones culturales, etc. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que esta asociación está pensada como una asociación más de tipo académico y está pensada, en su origen, fue pensada para agrupar a profesores y estudiantes del campo de los estudios judíos, ¿no? Entonces tiene un poco ese aspecto que es más académico, que no
engloba, digamos, a todos los interesados, ¿no? Porque puede haber gente que esté muy interesada, pero, digamos, de un punto de vista un poco más cultural, menos academicista o menos académico, ¿no? En ese sentido, bueno, nuestra asociación es más de especialistas en la investigación y en la enseñanza de los estudios judíos, ¿no? Eso explica que el número pues, sea más reducido que el número de interesados en el judaísmo, obviamente, que es muchísimo más amplio, ¿no? Bueno, pero siendo así, incluso es mucho mayor que el que se daba hace algunas décadas en España, porque justamente el próximo simposio que hace el número 19 y que se celebra del 8 al 10 de junio en Miranda de Ebro, lo hace allí en una forma de rendir homenaje a alguien, a un mirandino que se dedicó en cuerpo y alma a estos temas, primero en la Universidad de Salamanca, luego dirigiendo la revista Sefarad, etcétera, etcétera, y que era Francisco Cantera, ¿verdad? Efectivamente, estamos hablando de uno de los grandes referentes de las investigaciones en los estudios judíos. Fíjate que Cantera ha dado nombre nada menos que a una Biblia, que se le llama la Biblia de Cantera, que es la traducción que él dirigió. Es curioso porque la dirigió con Manuel Iglesias, pero nadie se acuerda del pobre Manuel Iglesias y todo el mundo la llama la Biblia de Cantera, es decir, ha dado nombre nada menos que una Biblia. Efectivamente, don Francisco Cantera era de Miranda y fue, claro, uno de los grandísimos impulsores de las investigaciones sobre el campo de los estudios judíos. No solo él, hay otro mirandés también muy conocido, que es don José Luis Lacabe, que también fue alumno suyo precisamente y también fue continuador en la faceta de la historia de los judíos en España, ¿no? Así que un poco también en homenaje a ellos dos, ¿no? y a lo que han supuesto sus contribuciones a los estudios judíos, lo celebramos allí. Pero también porque en Miranda de Ebro hubo una judería. Es verdad que no muy abundante, porque los documentos, estos días estaba yo repasando los documentos que hay sobre los judíos de Miranda, y hay un documento de finales del siglo XI que menciona 15 judíos en Miranda. Bueno, es un número. Bueno, a veces, Minyan tienen Minyan ya. pero es que a veces no importa tanto el número como la trascendencia que hayan tenido, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, yo les explico muchas veces a gente de fuera que no saben dónde queda Tudela y seguramente habrá Sí, muchos españoles que no la ubiquen en el mapa y sin embargo ha sido cuna de tres, por lo menos tres grandísimos nombres dentro del judaísmo de Sefarad, ¿no? O sea que a veces comunidades que no son tan grandes pues sí que son importantes. Y tú señalabas a que Francisco Cantera tuvo su continuador en la CABE y esto a veces me parece que es un poco la dinámica que se da en estos estudios hebreos y judíos, ¿no? Es que se forman como una especie de dinastías no hereditarias de familia, pero sí de maestros a discípulos. Es decir, como que cuando alguien ya se jubila, antes le cede el cetro a alguno de sus alumnos más destacados. sí, desde luego. En esto nos parecemos un poco a los sabios del Talmud, ¿no? Que iban pasando su sabiduría de generación en generación. Pues pasa un poco así, ¿no? También hay generaciones de estudiantes y alumnos que siguen a sus profesores. Por supuesto que sí, todos nos sentimos muy deudores de nuestros profesores y de la gente que nos ha guiado en este campo, y que, bueno, pues esperamos también continuar con nuestros alumnos también esta dinámica de enseñar y aprender, ¿eh? Que al fin y al cabo son las dos actividades que más interesan a los que nos dedicamos a esta de la investigación, que además en hebreo son de la misma raíz, enseñar y aprender, ¿no? Sí, sí. Y es un poco esta la dinámica, ¿no? del funcionamiento de los estudios judíos. Sí.
y uno dice enseñar, aprender, pero también, aunque solo sea de vez en cuando, descubrir. Ah, Porque claro. más allá del, por ejemplo, el plano arqueológico, que evidentemente cada descubrimiento es un descubrimiento en sí, o sea, cada sitio que se encuentra algo, ese algo se pone en conexión con otras miles de cosas que se conocen. Pero cuando tratamos de gente que estudia a partir de documentos, de libros, de legajos, etcétera, etcétera, es un poco más difícil descubrir la cuadratura del círculo o encontrar al inventor de la rueda, ¿no? Sí, desde luego, pero es fascinante los que nos dedicamos a este mundo de la investigación, las posibilidades de descubrir cosas nuevas, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses preparando un curso en el que iba a participar, estaba investigando, bueno, una parte de mis investigaciones se dedican a la astronomía medieval y hay un libro que se escribió en la Edad Media representando las constelaciones en forma de dibujos, ¿eh? Un libro de Al-Shafi, un astrónomo de Bagdad del siglo, finales del siglo X, finales del siglo X, principios del XI. Y este libro fue transmitido, por supuesto, primero en árabe y luego en latín y también en hebreo. Y yo había leído que había un manuscrito, había leído en un artículo, que había un manuscrito que recogía las imágenes de esas constelaciones, pero ese manuscrito nadie sabía dónde estaba porque los últimos que lo vieron reconocieron que lo habían visto en un microfilm y ese manuscrito había desaparecido. Pero fíjate por dónde, entrando en internet y buscando para aquí y por allá, lo encontré entero, completamente digitalizado en la página web de la Universidad de Pensilvania. No en la de Ahí está. Oxford. No en la de Oxford, en la de Pensilvania. Pues eso Y sí que me es un... parece que está recientemente, desde hace muy poco está colgado ahí. Es un manuscrito impresionante, porque hay muy pocos manuscritos en hebreo que tengan los dibujos de las constelaciones. Y la Claro, verdad es que es un descubrimiento, fue un descubrimiento para mí haber encontrado ese manuscrito ahí colgado en internet, ¿no? claro. Es que para el tema de documentos hay una fuente, digamos, que es semi-arqueológica, que son las Genizot, ¿no? Pero Ya, que claro, es muy claro. difícil descubrir una nueva. Las Sí. Genizot eran unos sitios donde se preparaban los libros en desuso, porque como no se los puede quemar o eliminar así porque sí, porque pueden contener la palabra del nombre de Dios, pues hay que enterrarlos como si fueran personas. Hasta que están suficientemente material para enterrar, pues en algunos casos se han conservado como en Fustat, al lado del Cairo, ¿no? Mm. Y eso es lo que mencionaba antes de Oxford, porque en Oxford se llevaron todo el cuarto ese del Cairo, pero todavía pueden haber Genizot por descubrir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todavía hay posibilidades de que se encuentre alguna Genizá por ahí suelta en algunas excavaciones. ¿Quién sabe, no? Muchas veces la vida te da muchas sorpresas, ¿no? Como te decía aquella canción. Mira, precisamente en este congreso, o sea, en este simposio que hemos organizado, tenemos una visita a un yacimiento arqueológico de una judería que está cerca de Miranda, pero que fue mucho más importante que la de Miranda, que fue la judería de Pancorbo. Esta sí que era una judería importante. La de Miranda era una judería pequeñita, pero la de Pancorbo era una judería, tenía mucha más importancia, ¿no? ¿Quién sabe si a lo mejor excavando ahí se podría encontrar algún depósito de textos, de libros, ¿no? No olvidemos que los descubrimientos del Mar Muerto fueron por casualidad, ¿no? O sea que esto no hay que descartar la posibilidad de encontrar alguna joya así todavía oculta, ¿no? ¿Quién sabe?
Bueno, siempre tenemos que confiar en que los ayuntamientos hagan carreteras porque esa es la mejor manera de remover tierras que están baldías desde hace mucho tiempo y así, bueno, sí que hemos descubierto muchos cementerios judíos Exacto, el de de esa Lucena, manera. por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Cómo han preservado este cementerio en Lucena, ¿no? Precisamente, como tú dices, ¿no? Haciendo unas obras de una carretera. Por supuesto que no es descartable que todavía podamos encontrar cementerios e incluso quizá alguna cosa más, ¿no? Confiemos en encontrar cosas nuevas. Bueno, yo creo que el trabajo de los estudiosos como tú y tus compañeros nunca se va a acabar, porque incluso, como pasa incluso en el terreno de la antropología, que de pronto vuelven a sacar una mandíbula de, que estaba guardada en un cajón desde hace 200 años, mal clasificada o olvidada, pues también puede ser de que uno encuentre un documento que existía y que estaba catalogado, pero que quizás nadie supo ver en él el potencial que tenía, ¿no? Eso es cierto. Es verdad tenemos, que los que nos dedicamos a la investigación de los textos medievales, solo con los textos medievales, las bibliotecas están plagadas de manuscritos, ¿eh? Pero plagadas. O sea, hay todavía muchísimo por hacer y muchísimo por editar y por dar a conocer. Y es verdad que puede haber errores de identificación. De hecho, los ha habido, ¿no? Identificar un tipo de obra por el título, que te parece que esta obra es de filosofía o es de no sé qué cosa, y luego te pones a leerlo y resulta que es un tema completamente distinto, ¿no? Vamos, esto todavía hay verdaderas sorpresas que se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo que me dedico a los textos de Abraham Ibn Ezra, en Abraham Ibn Ezra todavía hay muchísimos manuscritos que no se han leído completamente, ¿no? Que se piensa que a lo mejor son el comentario a Éxodo o el comentario a Génesis, y a lo mejor te pones a leer y hay una parte que sí, pero otra parte es otra obra diferente, ¿no? Es decir, en este sentido, todavía nos pueden deparar alguna sorpresa. Todavía hay trabajo para los estudiosos del mundo hebreo y judío aquí en España, que aparte es una mina de oro en lo que Europa concierne, porque afortunadamente, a pesar de que España vivió la guerra civil, pero no sufrió las consecuencias mucho peores de la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con los archivos de toda la historia judía en muchos lugares, ¿no? Aquí, como se conservó en las iglesias, y las iglesias en general salieron más o menos indemnes de estas atrocidades, pues en los archivos que tú mencionas, medievales, pues hay mucho todavía por descubrir. Así que, bueno, les deseamos larga vida a la asociación y a ti te agradecemos los 8 años que has estado al frente y que nosotros hemos utilizado tu figura para que nos expliques prácticamente en cada uno de estos simposios cuáles son los temas que se iban a tratar y los demás actualidad. A veces había primicias históricas que justo habían surgido. Aquí me imagino que uno de los principales componentes es volver a verse las caras sin mascarillas y, digamos, face to face, como dicen en inglés, ¿no? Así que muchas gracias, Mariano. Seguiremos en contacto, aunque sea para que nos hables solamente de tus trabajos y no de los de la asociación, y que vaya muy bien este simposio. Muchas gracias, Jorge, siempre por tu interés por nuestra asociación y por nuestros simposios. Y nada, pues aquí estoy para lo que queráis, cuando quieras poder charlar de esto y de muchas otras cosas, ¿no? que me interesan del judaísmo. Y para cuando quieras, aquí me tienes a tu disposición.